La neumonía en sí vamos a definirlo como cualquier infección del pulmón. Esto puede ser agudo o crónico. Específicamente nosotros conocemos más las neumonías agudas, ¿verdad? Específicamente donde vamos a hablar de exudados fibrinos purulentos y que se caracterizan por presentar bacterias como agente causal. Ahora, cuando hablamos de neumonías crónicas, nos referimos específicamente a algo que ustedes ya estudiaron, que forma granulomas y cavitación. ¿A quién nos referimos entonces? A la tuberculosis, ¿verdad? La tuberculosis también es definida como un tipo de neumonía, pero crónica. Obviamente estudiamos de manera diferente y conocemos actualmente, ¿verdad? Más las neumonías como agudo, ¿verdad? Es lo que más, digamos, es lo más prevalente, ¿verdad? Entonces, también existe lo que es la bronconeumonía, donde implica una infección parcheada, generalmente afecta a más de un lóbulo. Parcheada significa en sectores, hay en varios sectores de manera difusa, ¿verdad? Y esto inicia en los bronquios y bronquiolos y se va extendiendo hacia los alvéolos. Como agente causal, ustedes van a encontrar una serie de microorganismos en el ROINS que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Esta tabla pueden también ustedes ir estudiando, que les va a servir más adelante para clínica médica. Entonces, primeramente tenemos que recordar un poquito de la morfología histológica del pulmón para poder entender los cambios histopatológicos que encontramos. Entonces, ustedes recuerdan de estas estructuras en forma de saco, ¿cómo le llamábamos a estos? Alvéolos, que generalmente tienen que estar limpios, como vemos en la imagen, exclusivamente, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de células. Como aquí nos está marcando las flechas rojas, el neumocito tipo 1, que tiene una forma más achatada y elongada, y el neumocito tipo 2, que tiene esta forma más redonda a ovoide. Eso es para recordar cómo tendríamos que ver nosotros los alvéolos en condiciones normales. Ahora, específicamente la neumonía describimos como una inflamación del parénquima pulmonar en el tracto inferior, así como también en bronquios y alvéolos. Y los agentes etiológicos incluyen infecciosos como no infecciosos, que vamos a ir estudiando. Entonces, esta sería la anatomía de lo que es el pulmón, que tenemos que correlacionar con la histología para poder comprender los cambios histopatológicos que encontramos, ¿verdad? Está pasando solo, parece. Tenemos factores de riesgos, donde ustedes van a estudiar esto más adelante en clínica médica, y en clínica médica suele ser tema de examen, ¿verdad? Preguntar cuáles son los factores de riesgo, ¿verdad? Y aquí tenemos la edad mayor a 65 años, donde ya se considera que generalmente tienen alguna patología de base. Fiebre mayor a 37.8. Si tiene antecedente de tabaquismo, alcoholismo y comorbilidades, donde aquí están citadas las más frecuentes, ¿verdad? Como EPOC. EPOC exclusivamente es provocado por lo que es el tabaquismo, ¿verdad? El cáncer, la diabetes mellitus tipo 1, también la tipo 2 y las insuficiencias cardíacas congestivas o otras patologías cardíacas. Inmunosupresión y algún paciente que reciba tratamiento con esteroides de manera crónica. Por ejemplo, una paciente con artritis reumatoide o lupus. Ahora vamos a clasificar las neumonías en varios tipos, ¿verdad? Primeramente, de acuerdo al origen o el ambiente del paciente. Tenemos la famosa NAC o neumonía adquirida de la comunidad, que seguramente estudiaron en microbiología, ¿verdad? Tenemos las neumonías intrahospitalarias o nosocomiales. Después vamos a ver otras, como por ejemplo la neumonía asociada al respirador, ¿verdad? Así como también vamos a clasificar en típicas y atípicas de acuerdo al agente causal. Donde en las típicas tenemos como agente más frecuente el Streptococcus pneumoniae y nos habla de cifras de porcentaje del 60%. También tenemos el Staphylo aureus y el Streptopiógenes. Y la atípica, donde tenemos la Mycoplasma pneumoniae como la más frecuente, la Chlamydophila pneumoniae, la Legionella pneumoniae y la Moraxella catarrhalis. En cualquier edad y en cualquier situación de un caso de neumonía aguda,
lo primero que debemos pensar es que es estreptococo el causante, o sea, el famoso neumococo. Ahora, ¿cómo vamos a definir la neumonía adquirida de la comunidad? Definimos como aquella neumonía donde prácticamente, digamos, el microorganismo está en el ambiente de la persona, en este caso con la patología. Por ejemplo, el lugar de trabajo, el lugar donde acude, por ejemplo, en el caso de ustedes, la facultad, ¿verdad? Entonces, a esas neumonías le llamamos que se encuentran en la comunidad y no en un hospital, o sea, no adquirió en el hospital, se define como una infección que inicia fuera del hospital y que está relacionada con el lugar, digamos, que frecuenta la persona. Ahora, la neumonía intrahospitalaria también se llama nosocomial. Se define como la infección del tracto inferior que no estaba presente al ingresar al hospital y se suele considerar infecciones que se presentan 48 horas o más después de la admisión que se contrajo dentro del hospital. Esto entre las dos, recordando un poquito micro, ¿cuál es más agresivo? La nosocomial, ¿verdad? Generalmente los gérmenes son más agresivos y generalmente es lo que causa la muerte de muchos abuelitos que terminan internándose por otra causa en el hospital. Por ejemplo, tuvieron una fractura de cadera, se internaron y terminan adquiriendo dentro del hospital, ¿verdad? Ahora, también esto vamos a clasificar en típicas y atípicas. La típica se debe a una infección por bacterias que se van multiplicando en los alvéolos, causan inflamación y causan exudado en líquidos que están llenos de aire. Las bacterianas agudas se clasifican como lobular o lobar y la bronconeumonía. Generalmente esta clasificación se hace en base a la estructura tanto anatómica como también, digamos, lo que se ve en un estudio de medicina por imágenes, ¿verdad? Y generalmente estas neumonías vamos a ir viendo cómo se ve en la macroscopía. Realmente hoy día no tendrían por qué fallecer pacientes por neumonía, pero sin embargo sigue siendo una causa frecuente de mortalidad, ¿verdad? Ahora, las atípicas son causadas por infecciones virales, como dijimos, micoplasma es el más frecuente, afecta al tabique y no al intersticio pulmonar. Para poder entender la histopatología, aquí tenemos dos imágenes representativas. Por un lado, vemos la neumonía típica, donde dijimos que el proceso inflamatorio se concentra dentro del alvéolo. Y es lo que tenemos en el laboratorio. ¿Verdad? Es la neumonía típica. Ahora, la atípica, como ven, los alvéolos están limpios. No es la inflamación dentro del alvéolo, sino que está en el intersticio. El proceso inflamatorio se concentra en el intersticio. Esto yo les había mostrado a mi grupo de práctica y les dije, miren lo que es típica dentro del alvéolo, atípica fuera del alvéolo, ¿verdad? El alvéolo está limpio. Entonces, según su patrón anatómico, vamos a clasificar en lobular. Lobular, por ejemplo, un lóbulo comprometido. Y bronconeumonía, que es una neumonía difusa, parcheada, ¿verdad? Más de un lóbulo comprometido. Si nosotros miramos, en este caso, dos pulmones, ¿verdad? Que fueron extirpados, ¿verdad? Por este proceso. Fíjense en este caso, la bronconeumonía, el proceso inflamatorio es parcheado, difuso, más de un lóbulo, hay varios focos. Ahora, en este otro caso, la neumonía lobular, un lóbulo se haya comprometido, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esta imagen radiográfica y macroscópica, nos dice ahí que es bacteriana, ¿verdad? Pero eso después vamos a saber con los estudios laboratoriales. Y por supuesto que vamos a pensar primero que es bacteriana, ya que dijimos que el agente más frecuente era el Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿les parece que esto es bronconeumonía o neumonía lobar? Los dos son la misma imagen.
Es lobular. Miren aquí. Un lóbulo comprometido. Entonces es lobular. ¿Cambio? Ah, no cambio. Ahora, este es otro paciente del mismo. ¿Les parece que es lobular o bronconeumonía? Bronconeumonía, ¿verdad? Porque no vemos que es... En el lobular se ve bien en la radiografía el lóbulo que está comprometido. Es sólido, es un foco, ¿verdad? Grande. En el otro, en este caso, hay varios focos, es parcheado, es difuso. Aquí también se ve, aquí en realidad este como no está fijado con el formol, se ve como un cambio de coloración. Ustedes en su tablet van a poder ver mejor que hay áreas más oscuras y áreas más claras. Y aquí en la radiografía también se ve algo así como ramificado, pero no bien concentrado como el anterior. Entonces, repitiendo lobular, un lóbulo, bronconeumonía, más de un lóbulo y es difuso, no concentrado en una sola localización. Entonces vamos a empezar con la neumonía adquirida de la comunidad o NAC. La mayoría de las neumonías son de origen bacteriano. Entonces, con poca frecuencia se produce por una infección vírica. Generalmente es agudo. El inicio del proceso inflamatorio se caracteriza por presentar un cuadro respiratorio. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? Fiebres, después expectoración, sí, dolor torácico como tal, ¿verdad? Algunos pueden llegar a tener hemóptisis, ¿verdad? Tener un pequeño sangrado mezclado con, digamos, con la expectoración. Y como dijimos, en este caso el neumococo o streptoneumoniae es el microorganismo más frecuente. Entonces, como dijimos, esto es más frecuente en diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca, EPOC, SIDA, disminución o ausencia del vaso, disminución de la función esplénica o ausencia del vaso, así como también pacientes con comorbilidades. Pero cualquiera de nosotros puede tener una neumonía adquirida de la comunidad, solo que es menos frecuente que hagamos complicaciones de la neumonía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sospechar de una neumonía, digamos, aguda bacteriana? El paciente va a tener fiebre alta, escalofríos, dolor torácico pleurítico, tos productiva con esputo purulento y algunos pacientes pueden tener hemóptisis. Ahora, generalmente se hace la coloración de Gram, como ustedes habrán estudiado esto en microbiología. Se hace generalmente un cultivo, inclusive en algunos pacientes un hemocultivo, para poder llegar al diagnóstico, digamos, aparte de realizar un hemograma, ¿verdad? Ahora, normalmente, como yo les estuve comentando desde el inicio de las clases, los pulmones no se biopsian con frecuencia. Esto ya es porque se complicó la neumonía, que nos llega a nosotros la biopsia pulmonar, o en todo caso, digamos, ya hay una sospecha de una neoplasia, ¿verdad? Que es la próxima semana que tenemos que dar la clase de tumores. No, la próxima semana ustedes tienen parcial. Después de eso, antes de las vacaciones, entramos con tumores pulmonares, o ya es vacación después. Empieza a ser. Ah, ya es vacación. Entonces, a vuelta de vacaciones recién damos tumores pulmonares. Entonces, el tanto cardio como pulmón en mi materia no es tan largo. ¿Por qué? Porque solamente vamos a estudiar las patologías más frecuentes, pero tienen que saber que tanto el pulmón como el corazón no se biopsia tan frecuentemente. En cambio, gastro es extenso porque gastro todo se biopsia, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que cardio y pulmón son cortos. Entonces, la neumonía lobular nuevamente es aquella que compromete, como ven ahí, un lóbulo. Esto es visible con una placa de tórax. Generalmente el médico solicita una placa de tórax cuando hay un cuadro respiratorio, ¿verdad? Aparte del hemograma que hemos dicho. Y en este caso, básicamente vemos que este pulmón es el que está comprometido. Tiene un color amarillento. Esto al cortar a veces se identifican focos de
pus de material purulento, ¿verdad? Generalmente no se biopsian, estos son casos de autopsias, ¿verdad? A no ser que se complique y se tenga que descomprimir y nos envían las áreas de fibrosis o las áreas de neumonía como vemos en el laboratorio, ¿verdad? Y justamente la neumonía lobar tiene estas fases, que son caracterizadas por una fase denominada congestiva, una fase denominada hepatización roja, una fase denominada hepatización gris y una fase denominada resolutiva o de resolución, porque la mayoría de los pacientes realmente deben de mejorar y salir de un cuadro de neumonía, ¿verdad? No fallecer. Entonces, si nosotros hablamos de la fase microscópica de la neumonía, vamos a dividirlo, como dijimos, en la fase congestiva, donde hay congestión y edema. En esta fase apenas vamos a ver un exudado, vamos a ver vasos que están cargados de hematíes o eritrocitos, ¿verdad? La fase de hepatización roja, donde vamos a ver ya mayor cantidad de hematíes, de fibrina y neutrófilos en los alvéolos. La hepatización gris o grisácea, donde vamos a ver ya un exudado supurativo con fibrina y vamos a ver ya presencia de macrófagos. Y la fase de resolución, donde se recuperan los alvéolos y se ven extensas áreas de fibrosis. Si esto nosotros vamos a ver por la histología, tenemos aquí una imagen representativa y una imagen que vemos en el laboratorio. Ustedes me van a decir después cuál de estas fases es nuestra lámina de laboratorio. Esta sería la fase de hepatización congestiva, que es la primera fase, donde como ven aquí el pulmón está aumentado de tamaño, está aumentado de peso. Esto es por el exudado que va presentando. El paciente clínicamente puede tener pleuritis leve. El pulmón, como dijimos, es pesado a la macroscopía, ¿verdad? ¿Por qué se pudo hacer esta fase? ¿Por qué le parece que se pudo hacer? ¿Por qué se le biopsió a varios pacientes o por qué les parece que se hizo esto? En Estados Unidos, todos los pacientes que fallecen por cualquier causa se le hace una autopsia completa. Eso no ocurre en Paraguay. En Paraguay, por ejemplo, ya tiene que ser por vía fiscalía o la familia tiene que pagar la autopsia. Lo mismo. En Estados Unidos ellos tienen bastante investigación, entonces ellos pudieron, digamos, hacer las distintas fases de lo que va ocurriendo. Entonces, en la primera fase que estamos observando, el pulmón se vio pesado con aumento de peso y tamaño y básicamente, como ven aquí, los alvéolos están dilatados, están hinchados, el tabique está ensanchado y lo que más se identifica son vasos llenos de hematíes, es decir, vasocongestión. Esa es la primera fase. Se vio que esta fase duraba 1 a 2 días. Ahora, en la segunda fase, que se le llama hepatización roja, porque el pulmón afectado parece hígado, macroscópicamente parece hígado, se vio que en este caso esto duraba de 2 a 4 días, ¿verdad? Y se vio que los alvéolos estaban llenos de neutrófilos y fibrina. También se vio áreas de hemorragia, vasos llenos de hematíes y abundantes neutrófilos que caracterizan a esta segunda fase. Ahora, en la tercera fase, que se denomina hepatización gris, y recibe este nombre porque ya hay áreas de fibrosis, ¿verdad?, en esta etapa, y específicamente ya no solamente hay neutrófilos, sino que tenemos presencia de numerosos macrófagos y también fibrina en los tabiques. Esta fase dura de 4 a 8 días. Ahora, la etapa resolutiva se vio que duraba 1 a 3 semanas, o sea, más de 15 días en algunos pacientes. Se vio que aquí ya prácticamente no había neutrófilos, sino macrófagos y linfocitos. Los vasos seguían congestivos y prácticamente hay áreas de fibrosis. Entonces, ¿cuál de esas fases les parece que es nuestra lámina de laboratorio? Así es la lámina de laboratorio.
Así es la lámina del laboratorio. Esta es la fase. Nosotros para no complicarles no le colocamos que está en hepatización roja, ¿verdad? Simplemente es recortita, es la lámina de neumonía y hablando de eso mucha gente confundió neumonía con sarcoma mixoide y tuberculosis. Atiendan a la hora de mirar la lámina. Bueno, entonces, congestión, vamos a ver congestión vascular, líquido proteináceo, neutrófilos, sí, pero pocos, y bacterias en los alvéolos que se ven como pequeños fragmentos de microorganismos. Entonces, básicamente, esta sería la fase congestiva, donde hay neutrófilos, sí, pero pocos, y hay líquido dentro del alvéolo. Ahora, la hepatización roja, que se llama así porque se parece muchísimo al hígado a la macroscopía, los alvéolos están llenos de neutrófilos y fibrina. Básicamente esto que vemos aquí es el pulmón que parece hígado y vamos a encontrar numerosos neutrófilos y fibrina lleno dentro de los alvéolos, además de áreas de hemorragia presentes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ve bien cómo parece hígado este pulmón. Entonces vamos a encontrar prácticamente nuestros alvéolos borrados, ¿verdad? Como ustedes ven en el laboratorio, la histoarquitectura reemplazada que tenemos que imaginarnos que ese es un alvéolo, ¿verdad? Y prácticamente los neutrófilos son los predominantes y vamos a ver fragmentos de bacterias. Por supuesto podemos encontrar áreas borrosas. ¿Qué tipo de necrosis era esto? Licuefactiva, que justamente es nuestra descripción de la lámina donde dice que hay áreas de necrosis licuefactiva. Vamos a ver áreas de hemorragia, parte de los alvéolos prácticamente borrados, ¿verdad? Por esa zona de necrosis. La hepatización gris ya sería una etapa, digamos, que está iniciando la resolución, un poquito antes de la resolución, donde el pulmón ya se vuelve seco, es gris, firme porque ya empiezan las áreas de fibrosis más extensa y por eso nos dice que hay un exudado fibrino purulento. Entonces prácticamente esta zona donde vemos el pulmón que tiene como un color más claro que lo normal, por eso lo llama gris, ¿verdad? Y básicamente el alvéolo sigue con el proceso inflamatorio, pero alrededor del alvéolo se ve más fibrina, ¿verdad? Que le va bordeando más tejido cicatricial, más tejido fibroso. Ahora la resolutiva, los alvéolos, los exudados ya son digeridos, vamos a encontrar macrófagos, el paciente puede seguir expectorando igualmente en esta fase y ya se va organizando y hay más fibrina, ¿verdad? Donde prácticamente se va formando estas zonas, unas zonas nodulares de tejido fibroso, que es en lo que se ha convertido el pulmón luego del proceso inflamatorio. Entonces, si nosotros miramos esta fase, ¿qué fase les parece que es? ¿Es 1, 2, 3 o 4? Hepatización roja. Cuando ven así mucha inflamación, también aquí inclusive nos dice que hay bacterias más virulentas, las neumonías más graves están asociadas con destrucción del tejido, donde prácticamente miramos la lámina y ni parece pulmón, ¿verdad? Se ve mucha hemorragia como en este caso y también ya no son visibles debido a que al inicio ya se va formando como pequeños abscesos que vamos a hablar también hoy y mucha hemorragia, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí nos va mostrando, ¿verdad?, las distintas fases. Que en la primera fase podemos encontrar un poquito de neutrófilo, líquido, ¿verdad?, de exudado dentro del alvéolo. En la hepatización roja eso es más prominente, va a haber más neutrófilos, más fibrina, ¿verdad? Ahora, en la hepatización gris ya vamos a ir encontrando básicamente neutrófilos siendo reemplazados por macrófagos. Puede haber todavía un poquito de neutrófilo, pero lo que va a predominar es el macrófago. Y ya en la fase resolutiva vamos a seguir encontrando macrófagos y mucho tejido fibroso cicatricial. Bueno, entonces eso era neumonía lobar. Ahora la bronconeumonía es una consolidación inflamatoria, como dijimos, difusa. Se van formando como varios parches, ¿verdad? Varias zonas.
ocupa uno o más lóbulos, puede inclusive confluir y formar y medir 3 a 4 centímetros. Aquí, como su nombre lo dice, bronconeumonía. Afecta bronquio, bronquiolos y espacios alveolares y normalmente respeta la pleura. Entonces, estos son casos donde vemos, esto es en fresco, por eso es que se ve así rojo, pero si ustedes van observando, hay zonas más oscuras que son las zonas del proceso inflamatorio. En este otro caso también lo mismo, ¿verdad? Si vamos acercando la imagen macroscópica, esto que se ve de color marrón es lo normal. Esto que vemos de un color más naranja, más tostado, es el proceso inflamatorio. Y como ven aquí, nos dice, básicamente observamos que en ciertas neumonías se pueden observar la presencia de formación de abscesos con necrosis. Ahora entonces, ¿cómo nosotros vamos a distinguir si es una bronconeumonía y una neumonía? Nosotros necesitamos datos, primeramente la clínica. La clínica siempre va a ser soberana, ¿verdad? Y otra cosa, que dijimos que aquí hay compromiso de los bronquios y bronquiolos. Entonces también la inflamación va a estar no solo en los alvéolos, en los bronquios y bronquiolos. En este caso, en esta misma imagen no da, ¿verdad?, para decir esta es neumonía o bronconeumonía, ¿verdad? Necesitamos ver la presencia de bronquios y bronquiolos, porque básicamente aquí se ve que esto está infectado y de este lado vemos alvéolos de aspecto sano. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que esta es una bronconeumonía y en este caso se ve que hay como pequeñas imágenes, como pequeños focos infecciosos de color amarillento a la macroscopía, y a la microscopía se ve también áreas de necrosis con numerosos, esto que se ve de color más basófilo son las bacterias, que en este caso nos dice que fue un gran positivo. Y aquí es donde se ve la representación esquemática de lo que sería una bronconeumonía, ¿verdad? Básicamente aquí nos describe, ¿verdad?, que los tanto bronquiolos como alvéolos están comprometidos en la imagen que están observando, ¿verdad? Aquí se ve mejor, aquí se ve cómo eso se identifica a la microscopía. Y por supuesto que el médico tiene que colocar, ¿verdad?, qué germen fue aislado, que está comprometido, tiene que enviar dentro de la biopsia porciones de lo que es el bronquio para que nosotros podamos hacer el diagnóstico histopatológico. Entonces, como nos dice aquí, aquí vamos a encontrar neutrófilos en bronquios, bronquiolos y espacios alveolares. Ahora, las neumonías atípicas también pueden ser adquiridas de la comunidad. Esto también se caracteriza por un cuadro febril, pero más atípico, cantidades moderadas de esputo, leucocitos pueden estar elevados en moderada cantidad y ausencia de exudado alveolar. Como dijimos, el agente más asociado es el micoplasma. Entonces las lesiones son parcheadas también, pueden afectar a un lóbulo entero, puede ser unilateral, puede ser bilateral, y aquí se caracteriza por presentar un infiltrado linfoplasmocitario a diferencia del anterior que era neutrofílico. Entonces, como ven, los síntomas no son característicos de una neumonía clásica, ¿verdad? Va a tener fiebre, pero la fiebre no va a ser tan alta, fiebre baja. Dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor torácico y tiene un inicio insidioso, es decir, no es un inicio súbito, o sea, va iniciando de a poquito donde parece un cuadro gripal, ¿verdad? Entonces, como ven aquí, el alvéolo va a estar limpio, pero el proceso inflamatorio está en el intersticio, en los tabiques. Como ven aquí, aquí por ejemplo se ve súper bien esta imagen, el alvéolo limpio, pero el proceso inflamatorio está en el tabique, ¿verdad? Y por supuesto, como dijimos, van a ser linfocitos y plasmocitos. Ahora, aquí justamente nos habla que las causas más frecuentes son las virales, como por ejemplo la influenza A y B, la parainfluenza, adenovirus, el metaneumovirus y en niños, que justamente ahora, en esta época, el virus sincitial respiratorio, que es bastante frecuente.
Entonces aquí, por ejemplo, vemos un caso, ¿verdad? Nos dice, se trata del virus sincitial respiratorio en un niño, donde se van formando inclusive células gigantes multinucleadas, ¿verdad? Respondiendo a este proceso inflamatorio viral, ¿verdad? El virus sincitial respiratorio, y se van a acordar de mí nuevamente cuando den pediatría, es una de las causas más frecuentes de, digamos, estos cuadros respiratorios en niños. Y aquí básicamente hay una diferencia de la neumonía típica y la atípica, ¿verdad? Prácticamente en la típica, como ven, los alvéolos del área afectada están llenos de exudados que terminan bloqueando la transferencia de oxígeno. Se ve una sombra blanquecina claramente delimitada, o sea, es bien delimitada el lóbulo que está comprometido, ¿verdad? Ahora, la atípica, el intersticio es el que está afectado sin afectación de los alvéolos, de los espacios alveolares, y la radiografía, como ven en esa imagen, parece como que da unas pequeñas ramificaciones. Por eso tiene aquí estas flechitas. Es como que da unas pequeñas ramificaciones sutiles para poder diferenciar. Entonces, para el médico, por supuesto, es más fácil hacer el diagnóstico de una neumonía típica que de una neumonía atípica. Entonces, la típica, básicamente se ve la imagen del lóbulo comprometido. La atípica se ve así como pequeñas ramificaciones que va haciendo la imagen. Esto, por supuesto, ustedes van a estudiar mejor el año que viene medicina por imágenes para poder describir lo que son las imágenes. Ahora también tenemos la neumonía por aspiración. Esto afecta a pacientes muy debilitados que prácticamente aspiran el contenido gástrico mientras están inconscientes o por vómitos repetidos. Puede ocurrir durante una cirugía, por ejemplo, ¿verdad? O durante una intubación. La neumonía es química, ¿verdad? Es contenido gástrico en el pulmón y en parte puede llegar a ser bacteriana, es necrotizante, fulminante y causa generalmente la muerte del paciente afectado. La complicación más frecuente de la neumonía por aspiración es la formación del absceso pulmonar. Los síntomas también son tos, disnea, fatiga, dolor torácico y generalmente la flema o el material expectorado tiene ese color verdoso. Absceso, como ya hemos definido, ahora es una colección de material purulento, de pus. Esto es definido como una necrosis localizada en una zona. Es una necrosis pulmonar localizada y generalmente es la complicación de un cuadro de neumonía. ¿Cuáles son las causas? Puede que sea la aspiración del material infeccioso, aspiración del contenido gástrico, como acabamos de decir, una complicación de una neumonía, cualquiera de ellas, obstrucción de la luz bronquial, una embolia séptica o una diseminación hematógena. Las cavidades son más grandes, miden 5 a 6 centímetros, mucho más frecuente del lado derecho del corazón. ¿Por qué les parece que es más frecuente del lado derecho del corazón? ¿Cómo es el bronquio de ese lado? Sí, exactamente. Es más, por la posición, el ángulo del bronquio es más frecuente de este lado. Entonces, si nosotros miramos, y esta imagen hemos dado en las primeras clases de necrosis, básicamente se ve como un área bien delimitada, un área que puede llegar a necrosar ese pulmón, a hacer una necrosis de tipo licuefactiva. Se ve como una zona excavada, un buraco, un agujero dentro del pulmón e histológicamente la histoarquitectura está borrada. Se ve prácticamente totalmente borroso los alvéolos. Todo esto que vemos de color rosa son las zonas de necrosis, que recuerden que las necrosis, la eosinofilia aumentaba y por encima vemos un montón de células inflamatorias. Entonces, básicamente las neumonías pueden ser, como dijimos, intrahospitalarias, por broncoaspiración, asociada al respirador, no les toqué, pero seguramente van a andar el año que viene en semiología médica, en clínica posteriormente, porque hay varias clasificaciones realmente de la neumonía, ¿verdad? Nosotros damos de acuerdo a lo que es acorde a la materia, pero esto es también como parte de neumonía intrahospitalaria en pacientes que utilizan respirador. Y generalmente también son gérmenes muy resistentes que están dentro del hospital. ¿Alguna vez ya escucharon hablar, como les dije,
ingresó por otro cuadro y hizo una neumonía intrahospitalaria y fue su causa de muerte. Es lo más frecuente. Eso ocurrió con mi abuelo, por ejemplo. Él se cayó, tuvo una fractura, ingresó al hospital, después hizo una neumonía intrahospitalaria y terminó falleciendo de totalmente otra causa. Y bueno, y aquí nada más para recordarles que el Día Mundial contra la Neumonía es el 12 de noviembre. Sabemos que existen vacunas para la prevención, ¿verdad? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces me voy a sentar para poder darle los tips para el examen.